El Soho es otra de esos lugares característicos de Nueva York que ha tenido a la postre influencia tanto en esta misma ciudad como fuera de ella, en todo lo que está relacionado con las tendencias dentro del campo de la arquitectura, el diseño interior y a la postre quizá también el modo de vivir y habitar que tenemos las personas. Bienvenido un podcast más a Nueva York. El Soho es un barrio de Manhattan que podríamos decir se encuentra delimitado por Houston Street al norte, Canal Street en el sur, la Sexta Avenida o tal como se le suele denominar Avenida de las Américas en el oeste y Crisby Street al este. A su vez está atravesado por la Gran Vía Blanca, ¿no? The Great White Way, que es Broadway y de la cual hemos hablado en este podcast. Más o menos el Soho consiste en 26 manzanas dentro de la trama urbana de la ciudad con aproximadamente unos 500 edificios. Muchos de ellos todavía incorporan o cuentan con elementos decorativos de hierro colado o fundición. Además que no todas, pero algunas de las calles del distrito todavía presentan el pavimento de adoquines o cobblestone, como se llaman, o también Belgian blocks, como veremos más adelante. Estos límites que os digo del Soho en muchos casos se ven sujetos a la interpretación libre de las fuerzas del mercado inmobiliario. Pero quiero hablar un poco primero del nombre, ¿no? De Soho, porque esto tiene también su tela, ¿no? Con lo que hablaremos al final, relacionándonos, ¿no? El nombre del Soho viene, como yo creo que es fácil deducir, del acrónimo South of Houston Street, una denominación que realmente se adoptó en los años 60 cuando se publicó el estudio urbanístico del área industrial al sur de Houston Street, redactado por un tal Chester Rapkin, un urbanista, un informe que se llamó el Rapkin Report. Y así, de ese modo, se hacía también con esta denominación de Soho el paralelismo con el llamado Soho londinense que está situado en el West End de la capital británica. Pero os habréis fijado cómo he pronunciado Houston y no Houston. Bueno, esto tiene su miga porque yo también me he enterado recientemente porque, bueno, venía escuchando a gente decir Houston Street y hasta, bueno, un día hablando con un conductor de autobús, ¿no? Al preguntarle, pues ya me entró la cosa y digo, hay que saber qué se dice. Bueno, la verdad es que se dice Houston porque si bien Houston por la famosa ciudad tejana, pues el nombre le viene de un tal Sam Houston, que fue un político tejano que en su día garantizó la independencia de Texas de México, ¿no? Dando el nombre de esa calle. Y mientras que Houston Street nos viene de parte de William Houston, un señor de origen escocés, georgiano también, del estado de Georgia, en el sur, y que en el siglo XVIII poseyó tierras y granjas en lo que hoy es Manhattan y también en el Soho, ¿no? De ello le viene el nombre, ¿no? De Houston Street, que al parecer, si bien se escribe igual que Houston, la pronunciación, los escoceses son muy suyos con su pronunciación del inglés y hay que respetarlo. Pero esto ya es harina de otro costal y para otra historia. Bueno, por dar un poco de contexto histórico a todo el Soho, decir como siempre que durante la era colonial de Nueva York, los terrenos que ahora son el Soho eran básicamente tierras de cultivo, de labranza, granjas, unas haciendas que curiosamente fueron dadas a esclavos liberados de la Compañía de las Indias Orientales y en consecuencia
Este sitio es el primer asentamiento de hombres afroamericanos liberados en Manhattan. Posteriormente, gran parte de estas tierras fueron adquiridas en la década de 1660 por un tal Augustin Hermann, que después se las pasó a su cuñado Nicholas Bayer. Este señor sufrió diversos avatares por su involucración en política, por lo cual en un momento dado esta hacienda le fue confiscada por haberse visto mezclado en una rebelión contra las autoridades coloniales de aquel entonces. Después de un juicio fue absuelto, por lo cual le fue anulada la condena y las tierras le fueron devueltas. Ya durante el siglo XVIII, estas tierras que hoy conocemos como el Soho estaban, la geografía era una geografía con colinas, algún que otro riachuelo y canales, lo cual impedía que la original ciudad de Nueva York, que como todos sabemos se originó pues en el sur de Manhattan, la zona donde antes llegaron los colonos a desembarcar, pues hizo que la ciudad, por estas barreras naturales, la ciudad no creciese más al norte, ¿no? Por lo cual esta hacienda, estas tierras agrícolas se mantuvieron con ese carácter eminentemente rural durante muchos años. Ya nos vamos más adelante hacia la Revolución Americana, la guerra de independencia frente a los británicos. Toda esta área también se vio involucrada en escaramuzas, en batallas y aparecieron aquí numerosas fortificaciones, escenario de esos enfrentamientos entre las tropas británicas y los revolucionarios americanos. La familia Bayer, propietaria, no le fue muy bien durante la guerra. Ya sabemos que durante las guerras siempre hay gente que gana, gente que pierde, siempre hay alguien que se ve beneficiado. Pues bueno, el tal Bayer pues no le fue bien, lo que hizo que tuviese que vender parte de la hacienda, hipotecar propiedades, lo que hizo que tras la subdivisión ya apareciesen nuevas edificaciones en toda esta zona y en la zona que hoy podemos situar el cuadrante delimitado por Broadway y Canal Street. Pero el desarrollo urbano de esta área no empezó en serio hasta que algo más tarde, y respondiendo a las quejas y protestas que los propietarios de estas primeras parcelas de la zona tenían en toda esta zona sobre el estanque que había aquí, el Connect Pond, que era un estanque que durante muchos años suministró de agua potable a Manhattan, pues con la aparición ya de muchas industrias en el Bajo Manhattan, empezó a ser contaminado y se hizo el agua que no sirviese para el consumo humano, por supuesto, y luego fuente de olores, de enfermedades, de mosquitos, por lo cual se decidió desecarlo mediante la construcción de un canal de drenaje que correría hacia el río Hudson, un canal que curiosamente daría nombre posteriormente a Canal Street. Una vez que el estanque se hubo drenado completamente hacia el Hudson en el oeste, se volvió a llenar con tierras y se pavimentó Canal Street, y a su vez también ya se pavimentó Broadway y ya se construyeron las primeras casas en el barrio, empezando a conocerse el Soho como algo más parecido a lo que hoy en día podemos ver, si bien todavía no íbamos a encontrar las edificaciones de tipo industrial que hoy conocemos. En estos años y hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX aparecieron en este barrio viviendas del estilo llamado federal o el revival griego, ¿no? Por haceros un poco una idea, referencia a cultura popular. Pensad en la casa del príncipe de Bel Air, esa casa, esas columnatas
pues bueno, o pese a las típicas películas ambientadas en el sur, en los estados del sur, ¿no? Donde está el tío Joe sentado en un porche con columnas neoclásicas, pues eso es el revival griego, ¿no? La interpretación americana, ¿no? del neoclásico. Estas casas, estos primeros casas así aisladas en estos estilos, fueron posteriormente sustituidas por estructuras más sólidas de ladrillo y que viene a caracterizar mucho el Soho. Los elementos decorativos de acero colado de hierro colado, perdón, o de fundición de hierro, que es lo que va a dar este carácter peculiar a este distrito. Empezaron entonces a aparecer elegantes establecimientos comerciales, ¿no? Algunos de ellos podemos verlos hoy en día en otros lugares de la ciudad, como Lord and Taylor o incluso la propia Tiffany's, y también hoteles como el San Nicolás o el Metropolitan. Y lo que también es más importante, los primeros teatros a lo largo de Broadway, lo que comenzaba ese carácter de calle del espectáculo de Broadway, que se ha ido trasladando a lo largo de los años, primero un poco más hacia arriba a Chelsea, posteriormente al Midtown, hasta el día de hoy, donde básicamente los teatros de Broadway se concentran en torno a Times Square, ¿no? En torno a la calle 42 en esa zona. Tampoco vamos a dejar de mencionar que aparecieron en esta zona de Broadway, a la altura del Soho, importantes burdeles, casas de lenocinio o lupanares, que crearon pues un auténtico barrio rojo en este distrito de Manhattan. Estas transformaciones y el carácter popular de la zona hizo que muchos de los ya entonces residentes de esa zona en la década de 1860 decidieron abandonar la zona, por lo cual el Soho perdió sobre el 25% de su población después de la Guerra Civil, en torno a 1865, y en la década de 1870, 80 y 90 empezaron ya a establecerse en el Soho algunas fábricas, especialmente fábricas de tipo textil, y por lo cual el Soho dejó de ser ya no tanto un distrito comercial y residencial como una zona más industrial. Pero quiero hablaros un poco del tema que he mencionado al principio, el tema del hierro colado, la fundición de hierro, lo que se llama en inglés cast iron. El Soho presume de tener una de las mayores colecciones de arquitectura de fundición de hierro del mundo, con aproximadamente 250 edificios que cuentan con esos elementos arquitectónicos decorativos en sus fachadas. Esto buscaba dar a los edificios una presencia y un atractivo para atraer a los clientes a los establecimientos comerciales que contenía. Siendo una innovación arquitectónica americana, el hierro colado era mucho más barato para la producción de elementos decorativos en serie para fachadas que los tradicionales motivos de piedra o los detalles de ladrillo, ¿no? Con unos moldes prefabricados en las fundiciones se podían realizar elementos decorativos para muchos edificios a la vez y en muchas partes, ¿no? Eran piezas que, si bien no tenían una resistencia abrumadora, si se rompían se podía volver a utilizar los moldes y sustituirse fácilmente. Esta rapidez de construcción hizo que ya los propios edificios se levantasen edificios en periodos absurdamente rápidos, como 4 meses, ¿no? Hay que ponerse un poco en el contexto histórico, con la carencia de medidas de seguridad, de la calidad de la construcción, medidas de higiene, etcétera. Entonces, bueno, así nos podemos explicar estos plazos. De esta manera se emplearon estos motivos decorativos sobre las fachadas de los edificios con estilos tanto franceses como italianos, y bueno, pues como realmente
a pesar de todo ello, se consideraba que la piedra era el auténtico material noble en la arquitectura. No tenían ningún problema en directamente pintar de color gris estos elementos metálicos para simular el color de la piedra, ¿no? No se mataban la cabeza. De esta manera, en Nueva York aparecieron muchísimas fundiciones de hierro para suministrar a la construcción estos elementos decorativos. Asimismo, la fundición permitió construir carpinterías de ventanas con gran riqueza de elementos decorativos, y es así como aparecen esos grandes marcos de ventanales con considerables alturas que hoy todavía podemos ver en muchos edificios de Nueva York, a poco que nos fijemos en los detalles, ¿no? Y esto hizo que los que una vez fueron sombríos interiores de edificios, pues que se convirtieran en espacios altos, luminosos, con fuerza. Y bueno, gracias a estas ventanas de fundición se podían tener techos altos, incluso cuando se utilizaba como columnas, algo de lo que hablaremos ahora a continuación. Pues, con finas columnas se conseguían espacios muy diáfanos. Pero, y como os digo, este material, la fundición de hierro, también sufría sus contratiempos, ¿no? Durante la época de auge de la fundición, muchos arquitectos pensaban que era realmente más resistente que el acero, ¿no? También se creía que la fundición de hierro sería resistente al fuego, y de esa manera muchas fachadas se construyeron sobre interiores de madera y otros materiales inflamables. Craso error. Todos sabemos que los metales pierden su resistencia al alcanzar cierta temperatura, todos los metales. No sé si el titanio aguanta mucho más, pero desde luego el acero sabemos que sí. No me acuerdo ahora la temperatura, creo que son los 1000 algo grados Celsius, y por eso se tiene que proteger, ¿no? Para dotarle de una resistencia, un cierto tiempo de resistencia que dé tiempo a la evacuación del edificio en cuestión. Bueno, el caso que la fundición de hierro, pues una vez, si en caso de incendio y verse sometido al calor de las llamas, evidentemente perdía resistencia, se deformaba, y para más Inri, posteriormente, una vez al ser expuesto al agua fría con el que los bomberos extinguían, pues ya directamente se fracturaba, generando pues, el colapso instantáneo del edificio. Y por ello, en el año 1899 se reforma la normativa, el Building Code que se dice, obligando a proteger tanto las fachadas de hierro colado, ¿no? De la fundición que estamos hablando, que tuviesen un carácter estructural mediante fábrica de ladrillo. Muchos edificios hoy en día siguen en pie, pero con esas protecciones de material que le dotan de cierta resistencia al fuego. El darse cuenta de esta debilidad fue casi el último clavo en el ataúd de la era de la fundición de hierro como material predominante. Y pues tras este pequeño inciso sobre cast iron, que es algo muy significante cuando hablamos del Soho, ¿no? Pues ya nos ponemos ya en el final del siglo XIX, cuando el centro de la ciudad, las áreas más activas de la ciudad, siguieron trasladándose hacia el norte, es decir, en dirección uptown, por lo que la calidad de vida en el Soho fue decayendo, ¿no? Y así pasaron años hasta que ya alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial
toda la industria textil que había en el Soho acabó moviéndose más al sur, dejando grandes edificios del distrito vacíos, ¿no? Muchas de las industrias que había, los talleres textiles, fueron sustituidas por almacenes, imprentas, y en otros edificios directamente fueron demolidos y reemplazados por infames gasolineras o talleres de reparación mecánica o simplemente aparcamientos, ¿no? Y así, en torno a los años 50, toda esta área se había convertido en lo que se llegó a llamar los 100 acres del infierno, ¿no? Realmente era un vertedero industrial lleno de talleres de mala muerte, pequeñas industrias que sí funcionaban de día, pero que durante la noche se quedaban vacíos y convertían al Soho, pues, en un lugar muy peligroso para transitar. En los años 60, pues dada este vaciamiento, empezaron a llegar artistas que se interesaron en estos espacios, ¿no? con techos altos y las amplias ventanas, ¿no? que tenían los antiguos espacios de manufactura. Y así es como, de alguna manera, empezaron a dar ese carácter nuevo al Soho. Pero también con los años 60 y toda lo que es la gran época de dominio de la cultura del automóvil en Estados Unidos, pues entra aquí otra vez este personaje llamado Robert Moses, el comisionado Moses, que sigo mencionando en muchos podcasts, pero que todavía no hemos hablado, ¿no? Bueno, a este hombre se le ocurrió la gran idea que había que construir una gran autopista que comunicase los dos puentes que cruzan el East River, que es, bueno, en esa zona, el puente de Manhattan y Williamsburg, con el Holland Tunnel, uno de los dos túneles que cruzan el Hudson entre Nueva York y New Jersey. Esto se suponía que se deberían demoler unas cuantas manzanas en el Soho, y esto espoleó a los grupos de preservación histórica que empezaban a aparecer en aquel momento, ¿no? Estaban iniciados tras la desgraciada destrucción de la original Penn Station en 1963, así como otras estructuras o hitos históricos de la arquitectura de Nueva York, que empezaban a verse también amenazados. Eran unos años de gran presión por parte del desarrollismo y la transformación o el progreso malentendido. Estos movimientos de oposición a esta barbaridad, ¿no? que era la autopista, tuvieron finalmente su recompensa cuando la ciudad decidió abandonar la idea, y así es como la ciudad se encontró en un momento dado con un gran número de edificios históricos abandonados y que no eran atractivos para las industrias, ni para el comercio, ni nada, ¿no? Así que ahí estaban estos artistas, ¿no? que realmente los apreciaban por tratarse de, como os digo, ¿no? lo que quiere un artista, un gran espacio diáfano con grandes ventanales, ¿no? para desarrollar su arte, ¿no? su actividad creativa. Pero eso trajo también que muchos de ellos no utilizasen solo estos espacios como talleres, ¿no? sino que realmente se quedaron a vivir, ¿no? Montaron ahí sus viviendas. Esto era claramente una infracción urbanística, ¿no? ya que el Soho estaba entonces calificado como distrito manufacturero, ¿no? o manufacturing o industrial. Entonces no estaba autorizado nadie a tener ahí su vivienda. La ciudad, pues hizo durante esos años la vista gorda, ¿no? La ciudad de Nueva York en esos años pues estaba prácticamente en la quiebra, ¿no? en el mayor de los caos financieros. Y pues hizo la vista gorda, no había ninguna demanda por parte del mercado inmobiliario por utilizar estos edificios, y así es como pues por lo menos los artistas que se quedaron ahí hicieron que el Soho no fuese un barrio totalmente abandonado.
Esto no pasó solo en el Soho, ¿no? Se dio también en otras partes de la ciudad, como por ejemplo el Lower East Side, también cerca de ahí, donde, bueno, si queréis escuchar una historia relacionada, pues cómo estos barrios que estaban prácticamente abandonados fueron ocupados por la gente y hoy realmente sufren pues el fenómeno contrario, ¿no? La gentrificación. Os recomiendo que escuchéis la historia del Lower East Side, un podcast llamado Squatters of the Lower East Side, en el podcast de referencia que siempre digo, 99% invisible, 99% invisible, que cuenta estas historias muy interesantes realmente sobre historias relacionadas con las ciudades y otros temas similares. Bueno, pues estamos así ya con los artistas viviendo en el Soho, ¿no? Yo creo que no la imagen no hace falta que la recree yo, ¿no? ¿Veis? El típico artista ahí pegando brochazos en su lienzo, ¿no? Y en su pedazo loft ahí, con grandes ventanales, os hacéis a la idea, ¿no? Pero bueno, llega un momento que mientras que la población de estos artistas iba creciendo en el Soho, la ciudad empezó a hacer ya... Cuando digo ciudad me refiero al ayuntamiento, ¿no? Aquí se dice... Cuando se habla del ayuntamiento se dice the city, ¿no? Estás refiriéndote a las autoridades municipales. Pues bien, la ciudad empezó a hacer algunos intentos para contener este movimiento de gente que reocupaba estos edificios, ¿no? Esto les preocupaba porque realmente eran espacios industriales que no cumplían con la normativa de edificación residencial, ¿no? Por las condiciones de salubridad y habitabilidad, ¿no? Y las autoridades especulaban con la posibilidad de que algún día, cuando la economía se recuperase, la industria volvería a ocupar esos edificios. Y bueno, tras ver que eso no iba a ocurrir, finalmente la ciudad abandonó su intención o su postura de mantener el Soho como un distrito estrictamente industrial. Y así, en el año 1971, la normativa urbanística fue enmendada para permitir lo que se llaman los Joint Live Work Quarters, que es espacios mixtos de trabajo y vivienda, que vino a legalizar la situación en la que estos artistas trabajaban y vivían en el mismo espacio. Por explicar esto, Nueva York se divide básicamente en tres tipos de distritos, ¿no? Por un lado, residencial, que puede tener su componente comercial, ¿no? Por otro lado, lo contrario, ¿no? Un distrito comercial que a su vez puede tener su componente residencial o su equivalente residencial, y después tiene distrito industrial, ¿no? O de manufacturing, o incluso puede tener un cuarto tipo de distrito que es el mixed use, que se compone de comercial industrial, ¿no? Que es realmente el caso de recalificación del Soho. Y así, ya en el tema más de hito histórico, en el año 1973, el Soho recibe la calificación de Cast Iron Historic District, es decir, el distrito histórico de fundición de hierro, ¿no? Estoy haciendo una traducción literal, ¿no? Estas cosas, cuando se traducen así, realmente suenan mal, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco, explicar, ¿no?, de dónde viene todo. Siguiendo con el tema de la adaptación o de las recalificaciones, incluso en el año 1987 se permitió a muchos habitantes que no eran artistas realmente y que vivían en el Soho, se les permitió, en una acción extraordinaria, legalizar su situación. Como os digo, una medida puntual que hizo que el Soho se mantuviese hoy todavía como un distrito industrial o comercial que es hoy en día. Y esto es básicamente lo que puedo contar de la historia del Soho. Yo creo que a estas alturas a nadie ya le puede extrañar que digamos que fue aquí en el Soho donde se creó ese estilo de estética
residencial industrial, ¿no? El estilo que hoy todo el mundo como el llamado industrial chic, ¿no? Que es copiado todo el mundo, incluso en la propia Nueva York. Es una cosa que puedo decir por propia experiencia, ¿no? Que cuando un promotor inmobiliario quiere pues adaptar su oferta al mercado, siempre va a venir pidiendo esa estética de lo industrial, no tanto en materiales, pero sí tanto en materiales, donde usando el ladrillo rojo, esas carpinterías oscuras, y pues tratando de imitar, ¿no? Esas carpinterías, esas ventanas de acero fundido, ¿no? Es un poco una rémora, ¿no? que tiene Nueva York, que pues trata de emular esa imagen que viene del pasado y con un origen pues totalmente distinto, ¿no? al de la edificación residencial, pero yo creo que a todos os resulta familiar. Y ya pues vamos a hablar un poco ya de final, ¿no? del resurgimiento del Soho, ¿no? Que vendrá unos años más tarde, por lo que os digo, la llamada gentrificación, ¿no? Cuando pues empieza a llegar gente pues de nivel económico más alto, que hace que se produzca una presión sobre la gente que habitaba. A veces se produce como una sustitución tanto de población como de negocios, ¿no? en la zona, ¿no? Ya en el año 2005 se volvió a permitir la construcción de edificios residenciales en este distrito industrial, en solares que habían quedado vacíos en este distrito del Soho. Hoy por hoy el Soho ya ha perdido, dicen que ha perdido mucho de ese carácter de distrito artístico que tuvo en los años, sus años, digamos, de gloria dentro de la cultura popular, ¿no? En los años 70, 80, algunos de los 90, ¿no? Ya no encontramos tantas galerías de arte, que dicen que se han movido más al norte, hacia Chelsea, pero lo que sí que vamos a encontrar son muchos establecimientos comerciales, generalmente dedicados a la moda, al diseño, en el entorno de Broadway y Prince Street, ¿no? Tenemos ahí muchísimas tiendas que, si te plantas ahí un sábado por la tarde, verás que está abarrotado. Si te sigues metiendo un poco dentro del Soho, vas a encontrar muchas tiendas pues de las marcas de lujo, ¿no? Que todos podemos tener en mente hoy en día. Así que bueno, a aquellos aficionados al tema de las compras o de mirar, pues en el Soho van a tener entretenimiento garantizado, ¿no? Incluso pues la famosa compañía de la manzana pues también cuenta con uno de sus establecimientos aquí en Nueva York, en lo que fue en su día una oficina de correos, ¿no? Reconvertida en tienda. Bueno, yo creo que de todo esto lo que nos queda es la influencia, ¿no? Que ha tenido el Soho en la cultura popular, por las referencias que ha tenido en el mundo del cine y la televisión, ¿no? Y como decía al principio del podcast, en las formas de vivir que se ha implantado en muchos lugares del mundo, ¿no? Ese estilo loft que realmente empezó aquí, ¿no? Y que hoy en día yo creo que es un estándar, ¿no? En todas partes vamos a encontrar gente pues que por elección o no, pero vive en esas viviendas, en espacios amplios y únicos, por espacios únicos, y bueno, pues es una tipología extendida, ¿no? Ya para ir acabando, no quiero dejar de mencionar el tema de los acrónimos, ¿no? Yo decía que el Soho viene de South of Houston Street, pero con esa metodología de pues, poner estos acrónimos, aparecieron muchísimas otras denominaciones para zonas de Nueva York que nunca se habían llamado así, ¿no? Por ejemplo, puedo decir como Tribeca, que significa Triangle Below Canal Street. Luego el propio Dumbo, ¿no? Que no es el elefante de Disney, que parece ridículo, ¿no? Pero significa Down Under the Manhattan Bridge Overpass, que es literalmente lo que queda debajo del puente de Manhattan. También tenemos NoHo, que es North of Houston Street, o
Nolita, que es North of Little Italy, o incluso Nomad, que es North of Madison Square, entre otros muchos. Hay muchos, ¿no? Si te vas a Brooklyn encuentras cosas ya como Procro, que es Prospect Park, Crown Heights. Bueno, esto no creáis que es algo casual, ¿no? Y que ha aparecido así, sino que esto realmente es una estrategia de los brokers o agentes inmobiliarios que buscan nombres que funcionen mejor para el marketing de los apartamentos y viviendas que pretenden alquilar o vender, ¿no? Atribuyendo a las zonas nombres más atractivos y creando esas marcas que, bueno, incluso a veces alterando muchas veces los límites de los barrios, ¿no? Que según el barrio que esté de moda en cada momento, pues parece que los límites son flexibles y, bueno, y difusos, ¿no? Según estos agentes. Esto yo creo que también salía, no me acuerdo ahora, pero creo que había una serie de televisión en que también bajo un acrónimo de esto se escondía el nombre de al sur del vertedero donde viene la peste, no sé qué. Bueno, era un poco una sátira que hacían sobre el tema. Muy bien, pues aquí este podcast, que yo creo que se ha alargado un poco más, pero bueno, había muchas cositas que contar sobre el Soho, ¿no? Y cómo se ha transformado en lo que es hoy en día, ¿no? Es un barrio que atrae a mucha gente, ¿no? Por ese aspecto semi-industrial, ¿no? Y que mientras que hoy pues es una de las zonas más, yo diría, en cierto modo elitistas, ¿no? Junto con otros del Bajo de Manhattan, pues en su día realmente fue un vertedero, y eso te lo dice cualquiera. Los años 70, 80 era un lugar nada recomendable. Muy bien, como siempre, gracias por escuchar el podcast. Llevaba unas semanas sin grabar, así que yo creo que con este minutaje me resarzo. De nuevo, gracias por escuchar y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Adiós.